Buen día, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga a cada uno. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hoy es feriado, es un día de sol, un poco de calor, pero lo estamos soportando bien por ahora. Gracias al Señor por un nuevo día de vida, por habernos permitido amanecer con salud, con fuerza. Y bueno, acá estamos nuevamente para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El Señor bendiga ricamente a cada hermana y hermano, al hermano Nicolás, que ya nos está saludando, a la hermana Andrea, un fuerte abrazo, y todo lo que se van a ir añadiendo seguramente para poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Agradecido al Señor por todo lo que Él permite, ¿no? Que podamos nosotros compartir la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración y ya vamos directamente a la palabra. Un abrazo para todos los hermanos y hermanas que nos conocen. Y si usted está por primera vez en nuestro canal, pueda usted suscribirse y bueno, y apretar el like para que esta palabra pueda correr, para que esta palabra pueda extenderse, no por todo lugar, porque esta es la palabra de Dios, es una palabra que es para vida eterna. Les saluda a la hermana Mari de Espíndola. Gracias, hermana, por estar presente. El Señor le bendiga grandemente. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, amén, hermano, amén. La paz sea también con usted. Vamos a seguir con nuestra lectura, con nuestra meditación de lo que el Señor nos viene enseñando sobre el libro de Jueces. Y estábamos en el capítulo 2, fíjese en el capítulo 2, en el versículo 1. Y me gustaría seguir hablando un poquito más, después vamos a continuar, sobre el versículo 1, donde dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, como tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Entonces vemos acá una situación, un reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel, ¿no? Y yo quería hablar sobre la estadía del pueblo de Israel en Boquín. Boquín significa el lugar de lloro, ¿no? De lamento. Es un lugar donde hay desesperanza, pero no era el lugar que Dios le había indicado a ellos, sino que el lugar que ellos tenían que vivir, que permanecer, era el lugar de Gilgal, ¿no? El lugar de la cortadura, el lugar de debilidad, por causa de la cortadura, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y la situación es que ellos están ahí en Boquín, en lugar de lloro. Y para nosotros hoy día, no es un lugar, placentero, no es un lugar ideal para nosotros, la iglesia, ¿no? Parecería que en el menos lugar que nosotros queremos estar es ahí, en el lugar de lloro, en el lugar de derrota, por así decirlo. Pero ahí se aprende cosas también. Todos hemos pasado por ahí. Nadie que va camino a su herencia no pasa por Boquín, ¿no? Pero pasamos por Boquín como una nueva creación, ya no como cuando estábamos con nuestra naturaleza humana en el desierto.
¿no? En el desierto el hombre natural vivía conforme a las concupiscencias de la carne. El desierto es el mundo, porque en el mundo no hay nada para nosotros, solamente hay calor y nada más que eso. Y a veces falta agua, pero Dios provee el agua para que nosotros, el agua habla de vida, ¿no? Entonces Dios provee vida en el mundo a nosotros, los hijos de Dios, para que lleguemos a nuestra herencia, es decir, a la tierra de Canaán o a los lugares celestiales donde Cristo nos sentó allí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, entonces vemos que, por ejemplo, hoy la iglesia tiene una jactancia, por así decirlo, un vanagloriarse, ¿no? Y bueno, y se habla mucho de la prosperidad religiosa, ¿no? Cómo prosperan los religiosos, son los hermanos que son hermanos legalistas, ¿no? Que ellos prosperan por medio del esfuerzo, por medio de la obra que ellos hacen sin el Señor, ¿no? Porque cuando nosotros podemos prosperar sin el Señor, y parece que sí, materialmente por lo menos sí, ¿no? Hay prosperidad material aun cuando nosotros no dependamos del Señor, porque estamos continuamente trabajando, y bueno, y ese da digamos, una prosperidad material. Y entonces, pero cuando nosotros espiritualmente vemos a un hermano en derrota, en desánimo, cuando lo vemos a un hermano ahí en boquín, entonces tendemos nosotros, ¿no?, a juzgarlo, tendemos nosotros a condenarlo, por así decirlo, como un derrotado, como una persona que no tiene fe, lo tildamos como una persona que no ama a Dios, o una persona indiferente, ¿no? Pero no es eso lo que se aprende en boquín, ¿no? En ese lugar de lloro, en ese lugar de lamento, ¿no? Nosotros tenemos que ver de otra manera a los hermanos, como Dios lo ve, porque no se olvide de que Dios descendió de Gilgal a Boquín, dice, ¿no? Y no tenemos que ser o dirigirnos o verlos a los hermanos de una manera pesimista. No tenemos que hacerle un reproche a los hermanos que están en esa condición de sufrimiento, de llanto, de derrota. No, tal vez Dios permitió, como alguna vez Dios permitió que todos pasáramos por allí, ¿no? Y vamos a ver que muchos han pasado por allí y han permanecido ahí. Fue necesario pasar por Boquín, ¿no? Acuérdense que el ángel de Jehová estaba en Boquín, él descendió a Boquín, el ángel de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo siempre está con aquellos que están en Boquín. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que mirar a aquellos que están allí en Boquín, en ese lugar de lloro, ¿no? Aquellos hermanos que fueron de alguna manera poco favorecidos, por así decirlo, ¿no? Pero tenemos que ayudarlos a ellos, tenemos que saberlos levantar de esos lugares, ¿no? Y este Boquín es, por así decirlo, llegamos por medio de un camino, ¿no? Un camino que Dios nos traza muchas veces, ese camino, que andemos por ahí, por ese camino. Dios trazó ese camino para que nosotros aprendamos cosas, para que nosotros veamos que todavía tenemos que seguir siendo dependientes de Dios, que sin Dios no podemos nosotros tener victoria. Entonces nosotros ahora estamos en Boquín, en un lugar de lloro, permitido por Dios. No es la voluntad de Dios, pero Dios permite. Y no solamente que Dios permite, ¿no?, que nosotros estemos en Boquín, en el lugar de lloro, en el lugar de derrota aparente,
sino que Él está ahí con nosotros, con aquellos hermanos que están pasando en esa situación. Usted va a ver que Boquín yace por un camino, ¿no?, que es el camino que le lleva al Valle de Vaca, ¿no? Vaca con B larga, al Valle de Vaca, ¿no? Atraviesa por ahí, Boquín, atraviesa por él, tiene que pasar por ese valle para poder llegar a Boquín. Y es la raíz de Boquín, ahí ese valle, es la raíz de Boquín, la fuente, ¿no? Y dice que cuando la lluvia llena los estanques, vamos a leerlo ahí en el Salmo 84:6. Salmo 84:6. Alabado sea el Señor. Saluda a la hermana Chiria Acosta, a la hermana Estela Blanco también, al pastor Juan y maestro que está en Bolivia. El Señor bendiga grandemente. Bueno, a la hermana Estela, un abrazo cariñoso para nuestra hermana Estela. Tengo un hermoso día también para el pastor y para la hermana. Gloria al nombre del Señor. Dijimos el Salmo 84:6, y acá habla del anhelo de la casa de Dios, ¿no? Y dice, bienaventurado, leyendo el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, atravesando por el valle de lágrimas. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Es decir que bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo nos alienta el Señor, no, en esta mañana, ¿no? Usted está en Boquín, es necesario. No es necesario que usted esté allí. Pero preste atención para que no pierda ninguna enseñanza en este momento que usted está pasando. Porque Dios le está queriendo enseñar algo. Dios quiere que usted aprenda algo. Es decir, que usted manifieste tal vez algo que todavía no lo ha podido hacer. Y en Boquín usted va a poder tal vez santificar su alma para alinearla con el Espíritu. Porque necesitamos el alineamiento, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo alineados para tener comunión con Dios y Dios con nosotros. Y tal vez eso estamos queriendo aprender, o Dios quiere que nosotros aprendamos. La lluvia llena los estanques, ¿no? Por ahí tenemos que pasar. Somos peregrinos y pasamos por Boquín, pero dice que el ángel de Jehová los encuentra allí, en Boquín, allí, fuentes de agua y también de bendición, ¿no? Porque el resultado de estar en Boquín es bendición, no es derrota. El resultado es abundancia de bendición, ¿no? Todo lo que hemos salido de Boquín, hemos salido bendecidos, grandemente bendecidos. Hemos podido ver en nosotros mismos, ¿no?, más fortaleza, una fe más perfecta, un entendimiento más exacto, ¿no? Entonces, Boquín no es un lugar donde uno es pisoteado, donde uno es castigado o es mal visto por Dios. Dios permite, es el lugar que nosotros tenemos que atravesar. Bienaventurados los que habitan en tu casa, ¿no? Dice, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los hombres que tienen en ti sus fuerzas. Para poder llegar a la casa de Dios, aunque nosotros estamos ahí por la fe, pero tenemos que todavía en este mundo que atravesar este mundo y tenemos que llegar, ¿no? Pero tenemos que, por medio, atravesando el valle de lágrimas, ¿no?, que es Vaca.
que es la raíz de Boquín. La raíz de Boquín es eso, las lágrimas. Bueno, y ahora podemos ver nosotros algunos personajes del Antiguo Testamento que estuvieron en Boquín, ¿no? Por ejemplo, Daniel estuvo en Boquín. Nosotros sabemos que él era hebreo y él estaba cautivo en Babilonia. Y él abría su ventana, ¿no? Y miraba a Jerusalén, a la ciudad de sus padres, y estaba con el rollo de Jeremías delante de sí, y estaba orando, y estaba confesando, estaba suplicando, estaba humillándose a sí mismo. Daniel, ¿vio? En toda manera, y con todo su corazón, ¿no? Pero llorando. Su ojo no estaba seco. Él estaba llorando, lagrimeando. No, estaba en Boquín. Estaba ahí por su voluntad, ¿no? Dios permitió que estuviera allí. Y seguramente que ahí él aprendió muchas cosas, Daniel. Gloria al nombre del Señor. Y seguramente que habrá salido fortalecido de allí. Y el Señor habló el Señor en Boquín, ¿no? Y Él le mostró, ¿no? una apreciación para aquellas lágrimas que Daniel derramaba, ¿no? Daniel, podríamos decir que todos los que hemos pasado por Boquín hemos aprendido a llorar. Llorar es derramar nuestra alma, reconocer que somos débiles, reconocer que nos hemos apartado del Señor, reconocer que no hemos dependido perfectamente de Él, sino que reconocemos que nos hemos sostenido por nuestra propia capacidad humana, por nuestra fuerza. Y ahora estamos llorando ahí, porque nos hemos engañado a nosotros mismos, olvidando que la fuerza es el Señor, ¿no? Él es nuestra fuerza, como dice la palabra acá. Bienaventurado que el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Quién es nuestra fuerza? El Señor. ¿Quién es nuestra capacidad? Nuestro amado Señor Jesucristo resucitado. Dios es nuestra capacidad. Entonces fíjese que Daniel oraba, abría su ventana, pero sus ojos no estaban secos, estaban llenos de lágrimas. Y fíjese, estaba ahí en Boquín, en un lugar de derrota, ¿no? En Babilonia. Ese no era el lugar que él tenía que estar, ¿no? Bueno, pero ahí estaba orando, ¿no? Y hay un momento para orar de la manera que lo hacía Daniel. Nosotros hemos estado en Boquín no un día, 2 días, años estuvimos ahí. Años, derrota tras derrota. Llorábamos mucho, no quise decir la palabra que pensé porque va a caer mal. Entonces llorábamos mucho, orábamos al Señor, y no solamente con palabras, sino con gemidos, ¿no? Nuestra oración era un gemido desesperado por la condición en la cual estábamos pasando. Y no entendíamos por qué estábamos ahí, ¿no? Por qué Dios nos dejaba tanto tiempo en Boquín a nosotros. Pero sin embargo es parte del camino, es una parte del camino que tenemos que pasar en Boquín. Y entonces vemos a este llorón que era Daniel. La iglesia dejó de llorar. Hoy nadie llora. ¿No? Parece que todos pasaron por ahí, ya nadie tiene que pasar por ahí. ¿No? Pero las lágrimas, hoy tenemos el ojo seco. ¿Y qué dice Apocalipsis? En Apocalipsis el Señor aconseja, bueno, a la iglesia, no sabemos que es una iglesia que es la iglesia del fin. Y bueno, y hoy estamos en la iglesia del fin, por eso no hay lloro, están con el ojo seco. Acá en la iglesia de Laodicea, donde dice el Señor, yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y conoce que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirios para que veas. Gloria al nombre del Señor, Dios. Los ojos no pueden estar secos, tienen que, de alguna manera, algo lo tiene que lubricar. No, para que funcionen bien, tienen que ser lubricados nuestros ojos. Pero hoy la iglesia tiene sus ojos secos. Hoy no somos capaces de llorar, no derramar nuestras lágrimas. Cuando derramamos nuestras lágrimas, o cuando nuestras lágrimas salen por nuestros ojos, es que nuestra alma está siendo rendida en ese momento a aquel que la puede salvar, a aquel que la está santificando. ¿Se da cuenta, hermano? Boquín, un lugar que es necesario pasar, ¿no? Es necesario pasar por ahí. Y bueno, y vemos ahí a Daniel, a nuestro hermano Daniel ahí pasando por allí, y bueno, y Dios lo permitió. Fíjese, Dios vio las lágrimas cayendo por todos lados, ¿no? Dios vio sus lágrimas. ¿Por qué? ¿Quién más estuvo en Boquín? Y en Boquín estuvo también Jesús. Jesús estuvo en Boquín, ¿no? En el lugar de lloro. Ahí en Juan capítulo 11, versículo 5. Usted quiere acompañarme, hermano. Perdón, 35. Dice: y Jesús entonces, como le vio llorando a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó su alma seguramente. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Dícenle el Señor: ven y ve. Y lloró Jesús. Jesús lloró. Lloró por amor a aquel que había fallecido, por amor a Lázaro, ¿no? Fíjese, él era un hombre muy sensible, como Dios mismo, ¿vio? Dios es un hombre muy sensible. Los cristianos hemos perdido la sensibilidad. Ahora no nos conmueve, ya nada nos conmueve, somos como el mundo. El mundo es apático, mira el dolor o la necesidad del otro y el mundo dice que se la arregle, por algo estará pasando por ahí, ¿no? El mundo no es sensible como Dios, porque el mundo es del maligno, pero nosotros no somos del maligno, nosotros somos de Dios. Y nosotros tenemos una vida que se compadeció y se compadece de aquellos que sufren, de aquellos que padecen necesidad, ¿no? Y la maldad fue la causa de que el amor se enfrió. Por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y el diablo sabe cómo manipular, ¿no?, a la iglesia, a nosotros los que somos del Señor. Él no nos ataca de frente. Él, como decía un hermano, el hermano anciano Antonio Villarreal, dice que así como Dios tiene sus herramientas, el diablo también tiene de las suyas. Y el diablo sabe cómo usar sus herramientas. Y él sabe cómo endurecer el corazón de nosotros, creando contienda, creando raíz de amargura, ¿no? Tratando de que nosotros nos llenemos con amargura, con revanchismo entre nosotros, y entonces ahí perdemos la sensibilidad. Usted sabe que para manifestarse el pecado, lo primero que el hombre pierde es la sensibilidad. Es como en la lepra, ¿vio? Cuando una persona está leprosa, pierde la sensibilidad. Y entonces la lepra lo va matando. La persona no tiene sensibilidad, perdió
la sensibilidad. En el cuerpo, estaba ahí hablando del cuerpo, de la sensibilidad del cuerpo, no del alma ni del corazón. Y entonces así nosotros perdemos la sensibilidad. La iglesia es apática, ¿no? Necesita volver al espíritu. Cuando nosotros estamos en el espíritu y vivimos en el espíritu, entonces somos personas sensibles, que nos duele el dolor, la apatía, que nos duele el rechazo, que nos duele el sufrimiento o la necesidad que otros tienen. Y enseguida vamos y colaboramos con lo que podemos hasta donde el Señor nos alcanzó. ¿Vio? Y Jesús lloró, dice. Él lloró, Jesús. ¿Por qué? Porque su amigo había muerto. Pero también lloró porque los otros lloraron. Y entonces Jesús decía, llorad con los que lloran, ¿no? Para eso hay que tener una sensibilidad muy grande para eso. Entonces no necesitamos nosotros de avergonzarnos de estar ahí en Boquín, en el lugar de lloro. No siempre vamos a estar ahí en ese lugar porque hemos sido derrotados en alguna medida. Hay muchos motivos, es un camino que tenemos que cruzar, ¿no? La señal de que hemos pasado por Boquín es que hemos llorado, es que hemos experimentado la sensibilidad por otros, hemos experimentado la sensibilidad por lo que el Señor quiere. ¿Qué necesita el Señor? Entonces somos sensibles a esa necesidad. Él necesita un cuerpo, una iglesia para poder manifestarse. Y nosotros ahora somos sensibles a la necesidad que el Señor tiene. Somos sensibles. ¿Qué desea mi Señor? ¿Qué quiere mi Señor de mí? Entonces ahí soy sensible y ahí estoy, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitan los hermanos? Y bueno, los hermanos necesitan que se los ayude, que estén cómodos en la casa de Dios, por ejemplo. Bueno, vamos a poner la casa de Dios en orden para que los hermanos estén cómodos. Y cosas así, ¿no? También nuestro amado hermano Pablo estuvo en Boquín, ¿no? Él estuvo en Boquín. ¿Y cuándo? Cuando él vio al enemigo devorando a la iglesia del Señor, la heredad del Señor. No, porque él escribe, en alguna parte él escribe llorando, ¿no? De los enemigos de la cruz de Cristo. Desde Boquines, porque él ahí llorando, ¿no? Él escribía y hacía ver los enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces él escribe una carta la carta a los Corintios, con muchas lágrimas, dice, ¿no? Con muchas lágrimas, fíjese, alabado sea el Señor. Ahí en 2 de Corintios 2:4 podríamos leer. 2 de Corintios 2:4. Gloria al nombre del Señor. Entonces no solamente estamos en Boquín por causa de la derrota o de la desobediencia, sino por causa de que otros, ¿no? Se han desviado de la verdad. 2 de Corintios capítulo 2:4. Creo que dije ese versículo. Me voy a fijar en la anotación, hermano. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea mi amado Señor. 2:4. Y dice así la palabra del Señor. Dice en el versículo 1, esto pues determiné para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegra? Sino aquel a quien yo contristare, ¿no? ¿Cómo me va a alegrar si yo lo contristé? Dice Pablo. Entonces, si voy con tristeza, lo voy a entristecer, ¿y quién me va a consolar a mí? ¿Quién me va a alegrar? Aquel que yo contristare, pregunta Pablo. Y esto mismo os escribí, porque cuando llegare no tenga tristezas sobre tristeza de los que debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí, con muchas lágrimas. Ahí estaba en Boquín Pablo, ¿eh? Con muchas lágrimas, dice. Fíjese cómo lo escribió el apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor, ¿no?
Estamos más tiempo en Boquín, hermano, que en Gilgal. Los siervos del Señor, estamos continuamente llorando y llorando delante del Señor por muchos, ¿no? Que, como dice Pablo acá, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón me escribí con muchas lágrimas, no para que fuese conquistado, mas para que supieses cuánto amor os tengo para con vosotros. Porque si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Y entonces cuando un miembro del cuerpo se goza, todos se gozan juntamente con él. Y cuando un miembro del cuerpo llora, todos con él están llorando. Alabado sea el Señor. Estar en Boquín, en el lugar de lloro, no es un lugar muy para disfrutar mucho, sino es para llorar mucho. Y hay motivos para llorar, ¿no? Dios nos lleva allí. No es que nosotros queremos, Dios permite que nosotros vayamos ahí, es parte del camino de la vida, es Boquín, es el lugar de lloro. Y acá vemos que Jesús, Daniel y Pablo pasaron por allí, y nosotros también. Entonces, ¿qué encontraremos cuando estamos en Boquín? Ahí vamos a encontrar una compañía maravillosa. Cuando estamos en el lugar de lloro, ¿no? En el lugar de lágrimas, vamos a encontrar a nuestro amado Señor Jesucristo fortaleciéndonos, ¿no? Cuando nadie, por eso cuando los hermanos están pasando por luchas y pruebas, a mí no me gusta ir a verlos, porque yo creo que ese es el trato que está teniendo el Señor con ellos. Por lo menos así lo experimenté yo en mi vida, ¿no? Es como cuando un padre deja a su hijo en el lugar difícil, en el momento difícil, y su hijo está esperando en ese hombre, pero él lo deja solo, lo deja con la vida, que la vida lo trate, no se distancia demasiado, ¿no? Está ahí, está mirándolo en la distancia, pero no se acerca demasiado. Y bueno, y a veces nosotros dejamos a los hermanos, no porque no los amamos, no porque no nos interesan, sino porque es el trato del Señor para con ellos. Cada siervo del Señor va a tener que aprender eso. No siempre tenemos que estar nosotros. Los hermanos tienen que tener un encuentro con el Señor. ¿Y dónde lo van a entender? ¿Dónde lo van a encontrar al Señor? En el lugar de lloro, de lágrimas. Alabado sea el Señor. En el lugar de desesperación, en el lugar de angustia, en el lugar de quebranto. Ahí lo van a encontrar al Señor fortaleciéndolos y animándoles. Y ellos van a aprender, ¿no?, que Jesús es real y que la fe es digna de ser apreciada, ¿no? Ahí se aprende muchas cosas. Gloria al nombre del Señor. Si no, pregúntele a los hermanos que han pasado por situaciones y permanecen. A pesar de las situaciones permanecen y siguen adelante. No miran lo que está delante de nuestros ojos, sino que estamos por la esperanza gloriosa que el Señor puso para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y también leemos en Ezequiel, ¿no? En el capítulo 9 de Ezequiel, ahí son vistos 6 hombres, ahí, con armas mortíferas en su mano. Y un hombre en medio de ellos, vestido de lino, ¿no?, con una pluma y un tintero, estaba allí, de escribano, dice. Y este tiene orden del Señor. Se le fue dada una orden a este, para pasar por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y poner una señal en la frente a los nombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Fíjese, ¿no? Había hombres que lloraban por Jerusalén, que clamaban por Jerusalén, y ahí estaba Dios, porque Dios estaba allí en ese lugar, en Boquín, y Dios le mandó al escribano que le pusiera una señal a esas personas. Y hoy, ¿quién clama por la iglesia? ¿Quién clama por el pueblo de Dios? ¿No? ¿Quién clama porque la iglesia está vacía?
porque la iglesia no está constituida al ministerio, porque los dones y los ministerios todavía no han llegado. Y eso tenemos que clamar, y eso tenemos que llorar y gritar desesperadamente para que eso se pueda concretar en nuestro tiempo, no ahora, no después, cuando venga la otra generación. Ahora tenemos que, por eso la sensibilidad a lo que Dios necesita, a lo que Dios quiere. Yo no quiero lo que yo quiero, yo quiero lo que Dios quiere. No, yo no quiero lo que yo necesito, yo quiero lo que Dios necesita, porque ahí está mi gozo y mi contentamiento. Que el Señor me ayude a mí primeramente, porque yo soy el más débil de todos ustedes, hermano amado, el más débil de todos ustedes. ¿No? Y quiero ser más sensible para con el Señor. A veces queremos ser sensibles para la esposa, para el esposo, y estamos muy siempre atentos a eso. No ser duros, no ser compactos, ¿no? Con nuestra relación para con nuestros seres queridos. Tratamos de ser lo más sensibles posible. Pero nunca pensamos que tenemos que ser sensibles con el Señor. ¿No? Dios necesita de nosotros. ¿No? Sin nosotros, el Señor no puede lograr muchas cosas. No porque no las puede lograr, porque le falta poder, sino que Él lo quiere lograr con nosotros. Nosotros somos su cuerpo, somos parte de su cuerpo, somos parte de sus miembros. Somos parte de su hueso, de su carne. Por eso Dios quiere con nosotros, pero Dios no nos va a obligar. Él necesita que cuando nosotros nos pongamos al lado de Él, lo hagamos por amor, amándole, ¿no? Y bueno, y porque le amo, entonces estoy dispuesto, por cuanto Él me salvó, por cuanto Él me dio la vida eterna. ¿Vio? Y ellos tenían orden del Señor para pasar por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y poner una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No, gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. No, en el capítulo, Ezequiel capítulo 9, versículo 2, puede buscarlo a ese hermano. Y ellos, estos hombres, ¿sabe dónde están? Los boquines. Estos son los lloradores, los que son sensibles, hermanos que no han permitido que la maldad les endurezca el corazón. ¿Cuántos hermanos aparentemente por fuera son muy blandos, pero tienen una dureza muy, muy grande dentro de su corazón? No tienen sensibilidad. Y eso se está acrecentando cada día más. Cada día usted está tratando con un hermano, con una hermana, que parece muy sensible, pero por dentro tiene una dureza. Porque el amor fue apagado. Por la maldad fue apagado el poder. Pero la maldad siempre es del diablo. No le demos la victoria al diablo. No perdamos la sensibilidad que se necesita, ¿no? Para poder edificar la iglesia. Moradores de Boquín eran estos hombres, ¿no? ¿Y cuándo se manifiestan estos hombres? En medio de la apostasía, en medio de la apatía. Yo cuando a nadie le importa, ellos están ahí llorando y clamando: Señor, mira tu iglesia, mira los hermanos, Señor, mira el ministerio, Señor, que no se forma, mira, Señor, los dones espirituales, mira, Señor, que necesitamos el Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras almas, que necesitamos la santificación, Señor, mira, Señor, que necesitamos tu poder para poder, aunque el Señor ya nos dio, pero lo hemos perdido por causa de haber dejado a Dios, ¿no? Porque eso se puede perder, eso. Los llamamientos y los dones son irrevocables, pero lo perdemos en la manifestación de esos dones. ¿Podemos recuperarlo? Por supuesto que sí, volviéndonos al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Eran moradores de Boquín estos que habían sido señalados. Y bueno, y ahora en medio de la apatía y en medio de la apostasía, nosotros tenemos que ponernos de rodillas y orar con lágrimas en nuestros ojos, ¿no? Para la iglesia, para que la iglesia sea una realidad, ¿no?
no vamos a lograr la iglesia sin estar en Boquín. No vamos a lograr la iglesia sin quebrantarnos, sin la sensibilidad necesaria. Hemos sido muy apaleados. Yo sé que usted ha sido muy apaleado, muy apaleada por el diablo, por la carne, por el mundo y aún por la misma iglesia. Pero no permitamos que eso endurezca nuestro corazón para lo que Dios necesita. Dios necesita, escúcheme, Dios necesita de nuestra sensibilidad. Esa sensibilidad no está en el hombre natural, esa sensibilidad está en el hombre nuevo, en la vida nueva. El hombre nuevo es la vida nueva que nosotros tenemos, ¿no? Así como en Adán teníamos la vida de Adán, era la vida vieja, entonces la vida nueva, ¿no?, es el hombre espiritual que está en nosotros. Y el hombre espiritual es sensible, alabado sea el Señor. Por eso el hombre, la esencia del hombre espiritual es el amor. Y ahí está todo, hermano. Ahí usted puede leer 1 Corintios 13, donde el Señor habla sobre ese tema, ¿no? Y bueno, entonces necesitamos estar en Boquín. Jeremías, el profeta Jeremías, ¿no?, pasó por Boquín, por esta ciudad, y él pasaba continuamente allí, no sé si cuántos años estuvo predicándole al pueblo de Israel, ¿no? Jeremías hizo en Boquín su casa, porque era el profeta llorón, ¿no? Él lloraba y lloraba y lloraba por Israel, y él contempló, él pudo ver con sus ojos Jerusalén completamente deshabitada, y pudo ver la condenación del pueblo de Dios. Y entonces sus lágrimas empezaron a fluir, sus lágrimas empezaron a derramarse, ¿no? Por la maldad que le hicieron a Jeremías, me voy a poner a Jeremías sobre nuestro amado Señor, que es el máximo ejemplo para nosotros. Pero la maldad que le hicieron a Jeremías no endureció el corazón de Jeremías para con Dios, no lo endureció. Él fue sensible a Dios, a lo que Dios quería de él. Entonces las lágrimas de Jeremías empezaron a fluir. Ahí en el libro de Lamentaciones podíamos leer, creo que está después de Cantares o antes, Eclesiastés. Me perdí mucho, hermano. Espero que lo voy a buscar por la concordancia. Téngame un poquito de paciencia, ¿no? Porque vale la pena leer estas cosas, porque son tan preciosas, hermano, ¿no? Lamentaciones, ¿no? Jeremías y Lamentaciones. Me equivoqué, bueno. Jeremías y Lamentaciones. Entonces, estamos leyendo acá la Eclesiastés, Jeremías, y después viene Lamentaciones, antes de Ezequiel. Y acá vemos en Lamentaciones 1:16. Fíjese lo que dice. Voy a leer el versículo 1. ¿Cómo está asentada sola la ciudad populosa? ¿Cómo se admira? Es un signo de admiración. ¿Cómo está asentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus moradores. Todos sus amigos le faltaron y volviósele enemigos. Fuese Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de su servidumbre. Ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras.
Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ellas tienen amargura. Sus enemigos han sido hechos cabezas, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová los afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. Fuese de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no han hallado pasto y anduvieron sin fortaleza delante del perseguidor. Fíjese, hermano amado. Y el versículo 16, voy a seguir saltear, hermano. Por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mi consolador, que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Fíjese, hermano amado. Y decir, Jeremías también estuvo allí, en Boquín, en el lugar de lloro. Alabado sea el Señor. No estamos siempre en Boquín por el hecho de haber dejado Gilgal en lugar de alabarse. Estamos en Boquín porque el amor de muchos se ha enfriado, porque la indiferencia y la apatía de aquellos que deberían consolar la iglesia, edificar la iglesia, el corazón de ellos se ha endurecido. Y ahí estamos en Boquín llorando y lagrimeando, porque el Señor no puede alcanzar su deseo. El deseo es que nosotros podamos edificarle al Señor una iglesia gloriosa, el deseo del Señor es que podamos nosotros alinear nuestro espíritu, alma y cuerpo con el Señor. Entonces, derramé mis lloros, mis ojos fluyen agua, dice, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen. De gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, y eso trae sufrimiento. La plaga, el dolor, como dice ahí Jeremías 14, 17. Boquín es un lugar, que nosotros tenemos que aceptar como parte de este camino del peregrino. En este lugar no se acusa a nadie, no es un lugar de acusación a ninguno de los hijos de Dios. Nosotros no podemos, si pasamos por este lugar nos enseña que nosotros no podemos acusar a nadie, que no podemos señalar a nadie, no es un lugar de acusación, a ninguno de los hijos de Dios. Que a causa del hermano, a causa de que otro está llorando allí, que está derramando su alma allí, nosotros no lo podemos condenar. Allí no es el lugar para los murmuradores, para aquellos que murmuran, en medio de la iglesia. Que hay muchos esta iglesia por la cual nosotros estamos llorando fue comprada con la sangre de Cristo. No estamos llorando por una persona malvada, que se podría decir que hay mucho para reprocharle. No es eso, sino que estamos llorando por aquellos que están en Boquín. La iglesia necesita pasar por Boquín. Usted necesita pasar por Boquín, por el lugar de lloro, porque se rompe la dureza, se rompe el orgullo, se rompe la falta de perdón, cuando sus lágrimas caen por sus ojos. Es un lugar de lloro. Jesús pasó por Boquín y no era ningún pecador. Pablo también pasó allí. Y bueno, muchos siervos del Señor pasaron por ahí. Ahí no hay un grito jactancioso.
de santidad, de progreso material o espiritual. No, ahí no hay no, hay digamos, un sentir por la iglesia. Entonces yo quería participar con ustedes sobre Boquín, para que ustedes entendieran un poco mejor lo que es este lugar. Dejamos Boquín, dejamos Gilgal para ir a Boquín. Seguimos caminando hacia aunque estemos por Boquín, aunque tengamos derrota, es el camino que el Señor nos trazó para que nosotros aprendamos, ¿no? Usted no tiene sensibilidad por la iglesia, usted es indiferente al amor de Dios, al amor de los hermanos, doble su rodilla y diga: Señor, me he endurecido en mi corazón por la maldad. La maldad me ha endurecido mi corazón. Estoy endurecido, estoy endurecida, ya no creo. La fe mía se apagó. Señor, el enemigo prevaleció sobre mí, Señor. Yo te pido que tú me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor, a volver a ti. Oh, Señor, confié demasiado en mí mismo. Confié demasiado en mí misma, Señor, en mi rectitud, ¿no? Señor, te pido que me perdones. Ayúdame, Señor, a entender, ayúdame a comprender. Señor, yo no quiero ser sensible, dicen muchos hermanos. No, muchas hermanas tienen temor de ser sensible, porque claro, están aquellos que siempre están lastimando y apaleando, y siempre están desagradando, ¿no? Y con sus dichos, con su hablar, pero no importa. De la copa que yo bebo, vosotros también beberéis, ¿no? Así dijo el Señor. Pablo dice: cumplo en mi carne lo que le falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? No dejemos de ser sensibles por la maldad de otros. No dejemos de ser sensibles por la burla de otros. No miremos a los hermanos con desconfianza, porque nuestra confianza está en el Señor. Y Él es un Hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. Y todavía no manifiesta una perfección, pero nuestras lágrimas lo van a ayudar a Él. Los que con lágrimas sembrados, con regocijo segarán. Así dice la palabra del Señor, hermano. El Señor bendiga grandemente la iglesia. El Señor bendiga a cada miembro del cuerpo de Cristo. El Señor cada día nos haga más sensibles para lo que Él necesita. Que no dejemos de mirar la mirra que caiga de nuestras manos, ¿no? El Señor está a la puerta y está llamando. Quiere tener comunión con nosotros. Pone su brazo sobre la ventanilla para abrir el cerrojo y nosotros no se lo permitimos. Estamos mirando todavía la mirra que caen de nuestras manos, y no es el camino. El camino es abrir, correr. Señor, entra. Quiero tener comunión contigo. Quiero abrazarte. Quiero olerte. Quiero saber de tus perfumes. Quiero impregnarme con ellos. Entonces, hermanos amados, ya estamos terminando igual. El Señor les bendiga grandemente a todos. Deténgase. Detengámonos y veamos qué grado de, por así decirlo, de sensibilidad hay en nuestro corazón para con el Señor. Cuando somos sensibles con el Señor, somos sensibles con todos, no solamente con los hermanos, con la esposa, con los hijos, con todos, con todos. No puedo ser sensible acá y acá estar endurecido. Esa no es la sensibilidad de Dios. No, gracias al Señor por su sensibilidad, por su amor. Porque si no hubiera sido por la sensibilidad del Señor, por su misericordia, ¿qué hubiera sido de nosotros, hermano? Él no hubiera dejado ahí como aquel religioso dejó en el camino al hombre herido que fue asaltado por ladrones. ¿Vio? Ellos lo dejaron ahí. El escriba también lo dejó allí.
Entonces, hermano, pero nosotros no tenemos esa dureza de la religiosidad, sino que tenemos una vida que es sensible. Amados, oren por nosotros, oren por mi vida, por la vida de mi esposa, por de mi familia. Oremos los unos por los otros y no tengan temor. Estemos confiando en el Señor. El Señor es nuestro sostén. El Señor es nuestro proveedor, Él es nuestra ayuda. Y si tenemos que pasar por Boquín, por el lugar de lloro, pasemos sabiendo que el Señor está ahí. Padre amado, te doy gracias por esta hora de programa. Gracias por tantos hermanos que han entrado en el programa. Que tú les bendiga a cada uno, Señor. Que la sensibilidad que hemos tenido algunas veces y que hemos perdido, podamos recuperarla, Señor. Manifiéstate en nosotros, guía nuestros pensamientos, santifica nuestra alma, Señor, completamente. Que nuestro cuerpo humano pueda ser, Señor, gobernado por el Espíritu, para que lo lleve a servir, Señor, a ti, Señor amado. Bendice a los hermanos, a las hermanas, bendice primeramente mi vida. Necesito de ti cada momento, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Lo estamos viendo el día viernes, Dios mediante.